Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahí se han aprobado las reformas al código sobre el acoso laboral, un arma de doble filo. ¿Cuáles son los límites que se han puesto en esta normativa? Lo revisamos a continuación. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos a esta hora en contacto con el abogado Andrés Chong, experto en derecho laboral, para hablar sobre las reformas, el acoso laboral, la desconexión digital, en qué consisten, cuáles son los alcances y también cuáles son los peligros de cierta aplicación que podría darse a esta normativa. Le preguntamos a continuación. Abogado, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Si podemos encender el micrófono, por favor, no le estamos escuchando. A ver si podemos encender. Más bien te decía gracias a ti, Fausto, a las órdenes. Gracias, le escuchamos perfectamente allí. La pregunta ¿es un arma de doble filo la normativa aprobada esta vez? Porque ha habido también muchos cuestionamientos y otra cosa, las interpretaciones que pueda darse a la normativa aprobada. ¿Qué es lo que ocurre, Fausto? Una sociedad que no cumple con las normas elementales es una sociedad que necesita cada vez más leyes. Y yo creo que en ese afán de crear más leyes, hay algunos espacios que no son claros en esta nueva reforma. Sin duda, regular en contra del acoso laboral es algo que es muy pertinente. El acoso laboral es una actitud, digamos, universalmente conocida como reiterativa, como potencialmente lesiva a la dignidad de la persona, que no es finalista, pero que sí puede tener como finalidad la posible, vamos a decir, intención de separar a una persona de su espacio de trabajo. Todo eso está muy claro. Sin embargo, cuando se empiezan a juntar otros conceptos, con el ánimo de regular este acoso de manera excesiva, esos otros conceptos empiezan a confundir. Y me refiero a conceptos como la posibilidad de hablar de sistemas sancionatorios del régimen laboral para personas que no están bajo el régimen laboral, como por ejemplo los pasantes. Y no digo que los pasantes no se los deba proteger, porque los pasantes, por mérito de la ley, no están amparados por las normas del Código del Trabajo, sino que tienen un contrato civil con quienes los contratan. Y luego también entender, y eso es algo que sí quiero señalar enfáticamente en este espacio, que no todos los trabajadores tienen derecho a la desconexión laboral digital. Y hago énfasis, ¿por qué? Porque hay un grupo de trabajadores que son los trabajadores que tienen funciones de control, administración, que representan al empleador, que tienen funciones de liderazgo, que no están comprendidos para ellos estos espacios incluso no les corresponde el pago de jornadas suplementarias, y hablar de desconexión no tiene sentido en ese tipo de trabajo. Hay que apuntar a los tipos de trabajo también para hablar de estos temas a los que se refiere la reforma. ¿Cuándo podría configurarse, por ejemplo, el tema del acoso, si es que se ha planteado que no se le puede escribir o llamar al trabajador fuera de las horas de trabajo? ¿En qué momento se configura o se da esta figura del acoso? Por ejemplo, vamos a tener los casos en los que son trabajadores que tienen horarios específicos, horarios muy fijos, tipos de labores que solamente se comprenden y se desarrollan dentro de las 8 horas que están pactadas dentro del contrato de trabajo. Por supuesto, si no hace ningún sentido práctico que escriban a una persona fuera de ese horario de trabajo, interrumpiendo o dificultando la conciliación que debe tener esa persona con su vida familiar, con su proyecto de vida profesional, por supuesto que habrán espacios de acoso siempre y cuando eso sea reiterativo. Eso, conceptualmente hablando, deja dudas la reforma, pero debería ser reiterativo y debe ser potencialmente lesivo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay posiciones, por ejemplo, ciertas gerencias en ciertos negocios que deben funcionar operativamente todos los días, que están descritas claramente en el artículo 58 del Código del Trabajo, quienes no están sujetos a un horario fijo. Si no están sujetos a un horario fijo, y por supuesto su tipo de funciones merece
que reciban un mensaje de texto o un correo electrónico fuera de el horario natural o usual de 8 a 5, no habrá acoso laboral. Aparte que sí habrá, pues naturalmente, independientemente de cualquiera de estas cosas, si los mensajes o comunicaciones no son con fines laborales, sino que son con fines de acoso sexual, de denigrar a la persona, de atentar contra su dignidad, por supuesto que ya habrá acoso independientemente del tipo de horario que maneje ese contrato de trabajo. Ahora bien, el acoso podría también configurarse tanto del empleador al trabajador, entre trabajadores o del trabajador al empleador. ¿Son esas las formas establecidas? Sí, correcto. De hecho, es un concepto muy antiguo el pensar que solamente se produce el acoso laboral desde una posición jerárquica alta hacia una baja, o solo del empleador hacia el trabajador. Hoy hablamos de acoso laboral vertical descendente, que es el del jerárquico alto, el jerárquico inferior, o del empleador al trabajador; vertical ascendente, cuando es del trabajador de un menor rango hacia un trabajador de un mayor rango; y horizontal, cuando es entre trabajadores del mismo nivel. Y yo quiero aquí poner un punto de partida. Que existe, por supuesto, el punto final, vamos a decir, del acoso laboral, es que puedan acudir a las autoridades a requerir, a denunciar, a presentar un visto bueno porque hay un acoso laboral, pero no se debe confundir con otra causal, mi querido Fausto. ¿Cuál es esa otra causal? La de la injuria grave. Si una persona, por un exabrupto, en una sola ocasión, tiene, por ejemplo, expresiones en contra de un trabajador, en contra de su empleador, o el empleador en contra del trabajador, que atenten contra la dignidad de esa persona, ya hay una causal de visto bueno para pesquisarlo cuando ocurre por una ocasión. Porque el acoso tiene la condición de ser reiterativa. Lo que ocurre es que la reforma ha planteado la posibilidad de que haya acoso por una sola ocasión, lo cual es contrario a cualquier concepto universal del acoso, Fausto. Ahora, en el caso del acoso en sentido vertical ascendente, ¿cuál podría ser un ejemplo? Mira, por ejemplo, hay acosos que son de corte silencioso, como el acoso muchas veces derivado de la violencia sexual, y es el típico caso del hombre que dice ser cariñoso, que dice abrazar a todas las compañeras, que dice acercarse a las otras compañeras, y puede hacerlo respecto de su jefa. ¿Por qué? Porque no quiere que esa persona continúe en el liderazgo, porque quiere sabotear el liderazgo de esa persona. Y también cuando algún trabajador tal vez tiene ciertas herramientas que pueden afectar a esa posición de liderazgo, y esa posición de liderazgo no tiene las habilidades blandas para poder moldear esas actitudes. De hecho, esta semana yo he tenido una reunión con un grupo empresarial porque hay un caso posible de acoso vertical ascendente. ¿Y qué es lo que decía la persona en posición de liderazgo? Decía: no puedo seguir trabajando con esta persona porque esta persona sabotea al equipo con comentarios que son denigrantes para ciertos miembros del equipo, lo cual recae en mi liderazgo y me inclina a la posibilidad de que yo tienda a retirarme de mi posición de trabajo. Entonces sí que se puede producir, digamos, sería una falacia de generalización apresurada decir que todas las personas que ostentan posiciones de liderazgo terminan teniendo las habilidades blandas para controlar ataques en su contra o en contra de su dignidad que se pueden producir en todos los espacios, independientemente de los niveles de los trabajadores. Y conociendo un poco el ambiente laboral, que no necesariamente es el mejor en muchas de las instituciones, ¿no podría esta normativa generar una suerte quizá de avalancha de demandas presentadas ante las autoridades? Porque creo que es importante también establecer que pueda haber estos límites y que no necesariamente esto puede ser tomado como una suerte incluso eventualmente de retaliaciones, venganzas internas dentro de las empresas. Mira, pareciera, Fausto, que esto es nuevo. Por supuesto que el concepto ha sido reformulado, pero la causal de visto bueno por acoso laboral tiene varios años. Y es una causal espejo, en la que el empleador puede utilizarla cuando detecta un caso de acoso laboral
O cuando una persona trabajadora que ha sido acosada y no obtiene respuestas de su empleador, se ve en la necesidad de acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar un visto bueno. Este mismo temor tenía el sector empresarial cuando se aprobó la normativa respecto del acoso laboral de manera inicial. No se ha visto una tremenda avalancha y yo quisiera ser optimista pensando que esto tampoco la va a producir. Y quiero también hacer énfasis en una cosa, Fausto. Todas las empresas que tienen más de 25 trabajadores tienen la obligación de tener un protocolo para la erradicación de la violencia en los espacios de trabajo, de la violencia, de la discriminación y el acoso en los espacios de trabajo. ¿Qué te permite hacer ese protocolo? Te permite establecer una línea de denuncias, un procedimiento para tratar esas denuncias al interior de la empresa, en el marco de los principios naturales de las denuncias al interior de las empresas y del compliance o del cumplimiento, en el que tú puedes tratarlas a la interna y generar las sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de esos principios, por supuesto, está el de no retaliación, el de no ir en contra del que denuncia, naturalmente, el de realmente resolver y el de realmente ejecutar lo que se resuelve. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tenemos un correcto protocolo o si no lo aplicamos correctamente y no sabemos gestionar el riesgo de acoso laboral que existe en todas las empresas, tal vez sí puede llegar a ser un problema el acoso. Más bien es un llamamiento a tener un correcto protocolo, aplicarlo bien y dar la confianza a los trabajadores de que los espacios son libres de acoso y no solamente ponerlos en las etiquetas de los productos. ¿No afectará la estabilidad de los trabajadores? No, de hecho le afectará para darles un poco más de estabilidad, para darles un poco más de herramientas para acudir. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona presenta un visto bueno por acoso laboral en contra de su empleador y vence, tiene que, pues, el inspector ordenar la terminación de la relación laboral y ordenar el pago de la indemnización por despido intempestivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El acoso laboral tiene que ser de tal magnitud que impida continuar la relación laboral en armonía. Entonces, en el marco de la estabilidad no le veo mayor afectación, mi querido Pablo. Perfecto, yo creo que están algunos puntos claros. De todas maneras, siempre será un arma de doble filo, como en toda ley, como en toda normativa, cuando se hace eventualmente abuso de las garantías que puede otorgar. Nuevamente, doctor Chong, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Que esté muy bien. Gracias. Igualmente ha sido el abogado Andrés Chong, experto en derecho laboral, hablando sobre las reformas contra el acoso laboral. Si es o no un arma de doble filo, se han planteado algunos de los escenarios posibles y también lo principal, conocer que se podría generar o configurar el acoso laboral tanto de empleadores hacia trabajadores, de trabajadores hacia empleadores o entre trabajadores. Algunas de las modalidades, no obstante, la normativa está ya aprobada y en vigencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.